Perfecto, es otra jurisprudencia. No, hombre, andamos con todo, puras jurisprudencias. Oh, este me encanta, muy bien. Además, cabe decir que la maestra Wendy nos acompañó con la selección de lo que se iba a comentar hoy y son criterios bastante relevantes. Este es otro de ellos, una jurisprudencia en materia administrativa con un registro 202-1218 de fecha 6 de diciembre de 2019 y esto es emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El rubro de este criterio es documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Esto me parece fatal, pero vamos a ver qué es lo que resuelven en el cuerpo de este criterio. Nos indican, la connotación jurídica de la fecha cierta deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficiencia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que prestan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior en entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, a partir de la fecha en que se presenten a un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. ¿Okay? Esto es fatal, ¿no? Le están dando ideas a mi proveedor de servicios. ¿Qué me va a hacer este cabrón? Ok. Sin que obste que la legislación fiscal no lo exija, no exija mi muerte. Qué bueno, porque si no, imagínate. Pues tal condición emana el valor probatorio que dichos documentos se pretenden lograr. No es broma, esto es en serio, así está, pueden consultarlo. ¿Pretende lograr? Sí, siguiente, por favor. ¿O ahí concluye? No. Sí, concluye ahí. Bueno, qué bueno que paró porque estaban súper inspirados. O sea, qué fatal que en esto estén incluyendo este tipo de... Que en una jurisprudencia de la segunda sala de la Corte estén razonando el derecho de esta forma. Me resulta bastante lesivo. ¿Qué opinas de esto, maestra? La verdad es que cuando lo leí dije, ¿what? Cierto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como contribuyentes? Porque ¿qué nos dice la sala? O sea, si bien es cierto, no es exigible en materia fiscal o no está señalado expresamente la fecha cierta de los documentos, el problema es de que no sabemos cuándo va a llegar una revisión. Entonces, ¿eso qué implica? Que el contribuyente, cualquier contrato que celebre lo va a tener que certificar. O sea, ¿qué gasto para el contribuyente estar certificando absolutamente toda su documentación? Porque es lo que nos está diciendo la Corte. La Corte, ¿no? Tienes que certificar toda tu documentación o bien inscribirlo en el registro público de la propiedad. Esto es sumamente preocupante porque no me lo está diciendo un juzgado vulgar, común y cualquiera. Lo está diciendo los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su segunda sala. Así es. Y esto, el primer párrafo, si lo podemos regresar por favor al primer párrafo donde tenemos este criterio. Miren, vamos a tomarlo con calma. Destruye el dispositivo constitucional de presunción de inocencia. Te dice, la connotación jurídica de la fecha cierta derivada del derecho civil con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y de evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Al quitar esto a un lado, lo enuncia porque lo va a quitar a un lado. ¿Dónde queda el principio de presunción de inocencia? Y más aún ahora, aterrizando al tema fiscal o tributario. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en su artículo 19, establece el principio de buena fe de los contribuyentes. Todos los actos que realicen los contribuyentes se presumirán de buena fe. Si a eso lo vinculamos con el principio de inocencia y las disposiciones del propio Código Civil Federal y el Código Civil de cada una de las entidades federativas, donde expresamente dispone cuáles son los únicos contratos que requieren formalización y de esos cuáles son los únicos que requieren la fe de un notario, pues vemos que están en estricta contradicción con lo que hoy está resolviendo la Corte, porque las disposiciones legales están de un lado y la Corte está del otro. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la Corte, que no está interpretando ningún dispositivo legal,
porque no está interpretando Así ninguno, no está diciendo, oye, de la interpretación axiológica, teleológica, incluso extensiva, pues, de tal artículo del Código Civil Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Derechos del Contribuyente o de la Constitución, se desprende lo siguiente. No, no está citando ningún artículo porque no hay ningún artículo que respalde esto. Así es. Y lo preocupante es que a últimas fechas, sobre todo la Sala Especializada de Juicios en Línea, ha tenido un criterio bastante protector hacia el contribuyente. Cuando te dice, cuando la autoridad fiscalizadora exige la documentación de con fecha cierta y te dice, Sí. no, o sea, son documentos entre particulares, Por tú no supuesto. puedes venir a exigir una fecha cierta porque precisamente tu relación de cliente-proveedor pues es entre solamente dos partes. Entonces, tu autoridad no te puedes decir, soy el tercero perjudicado, porque no es una operación que a ti te involucre. Claro. Y ese ha sido el criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahora nos viene a preocupar como defensores del contribuyente el hecho de que la Corte nos diga, no, si necesitas una fecha cierta en todos tus actos. Entonces, independientemente de la cuestión jurídica, que ya es sumamente grave, pues también va a ser la cuestión económica, ¿no? Claro. Para el cliente, ¿no? El Así contribuyente, que pues a lo mejor no tiene los recursos para certificar absolutamente todas sus operaciones. Resultaría absurdo. Y esto también, acabas de tocar un punto muy importante que protege la Ley de Derechos del Contribuyente, que dispone expresamente que todos los procedimientos de fiscalización se llevarán a cabo de la forma más económica posible para el contribuyente. Entonces, óyeme, ¿cuánto se está violentando solamente con este criterio? Ahora, esto es tan falaz, pero tan falaz, que apenas en este año 2020, 2019, diciembre de 2019 que se realizó, la Corte lo está fijando, porque anterior a esto todos los criterios son en sentido contrario, sí, ¿no? Entonces, y no hay ninguna reforma en torno a esto, entonces, no están interpretando algo novedoso, poniendo un nuevo criterio, sino que están desfigurando todas las instituciones jurídicas que existen al respecto y que ya se han confirmado y ratificado por la Corte, y nos están dando algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, mucha atención con ello. Miren, resulta aplicable aquel viejo principio fijado por el jurista Marco Tulio Cicerón, que el que se lleva se aguanta, ¿no? Esto tiene un doble sentido. Cuando la Corte incide o se presta para este tipo de resoluciones tan grotescas, regularmente lo que pasa es que tira el martillazo en su dedo. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, ojo, ¿qué pasa con la materialidad? ¿Qué pasa con las pruebas que se admiculan al contrato? ¿Qué pasa con los depósitos, con la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con lo que el cliente haya manifestado en su declaración, con el cliente con el que realizó la operación haya manifestado en su declaración, o incluso en sus cuentas tan simples como las de almacenes, por ejemplo, tratándose de mercancías? Si todo esto sí sucedió y se tienen todos los controles, bueno, eso queda todo a un lado y te dice, ojo, si tiene fecha cierta y la llevaste a cabo ante un fedatario y cuenta con la certificación de un fedatario, ya tiene valor probatorio. ¡Ah, my gosh! Sí. O sea que si en un procedimiento de fiscalización no le aporto ni madres de todo lo que acabo de decir y nada más el contrato, perdón, ninguno de los otros elementos que acaba de decir, nada más el puro contrato, ¿qué me va a decir ahora la autoridad cuando la Corte ya está diciendo que eso tiene valor probatorio? Punto. Oye, pero es que no me mostró transferencias, salidas de almacén, recepciones. No importa, tiene Fecha valor cierta. probatorio a través de la fecha cierta y está certificado ante un notario público. Vámonos. El que se lleva, se aguanta. Exactamente, y eso es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Hay que tomar lo que sea benéfico para el contribuyente, y en este caso, como bien dice el doctor, pues si no conocemos cómo funciona nuestro sistema de justicia, pues bueno, ya no tengo más elementos, no puedo certificar todas mis operaciones, pues me van a rechazar, ¿no? Las operaciones que yo presente. Pero tenemos el otro de la moneda. A lo mejor una operación importante que yo tuve, ¿qué van a hacer los contribuyentes? Pues es la única que certifico, obviamente en el año en que ocurrió, Claro. y ya me blindo para cuando me venga un procedimiento de fiscalización, si es que llega a llegar,
y la autoridad no podría exigirme pues ninguna documentación adicional, ¿no?, que sustente eso. Cerró la posibilidad, o sea, teniendo todo un abanico de requerimientos que te podía hacer la autoridad para que comprobaras un solo acto jurídico, se cerró y te dijo, ¿sabes qué? Solamente aplica al tema de la fecha cierta. Así Y es. con esto tiene valor probatorio. Y como no existe elementos de tasación en materia procedimental fiscal, tiene valor probatorio Así es. absoluto. Ojo, ¿cómo podríamos ejemplificar esto, abogadas? Es como cuando su novio les dice, no me gusta que salgas con tu amiguito ese. Ah, perfecto, no salgo con él, puedo salir con cualquier otro, ¿no? De mis amigos. Entonces, es ahí donde les aplica y les beneficia, ¿no? Declaración expresa. Entonces, eso es exactamente lo que acaba de hacer la Corte. Dijo, no quiero que salgas con tu amiguito ese. Bueno, entonces voy a salir con todos los demás y voy a certificar mi contrato y no me puedes pedir nada respecto a los demás elementos que dan o que integran el acto jurídico que en este caso, o en el caso que se fiscalice, se pretenda demostrar. Ahora, otro ojo, aquí dijo en la jurisprudencia fe pública. Está hablando de fe pública. ¿Podemos obtener fe pública de un contrato a través de una copia certificada? ¿Sí? Sí, podemos hacerlo. Y resulta mucho más económico que inscribirlo, ¿no? Sí, porque te obviamente da varios elementos. Son las opciones, ¿no?, que Así hay es. para darle fecha cierta. Entonces, ¿qué tal si llevamos todo nuestro cuadernillo de contratos cuando finalice el ejercicio fiscal y le decimos a la autoridad, mira, aquí está, quiero una copia otra certificada de opción. esto, ¿no? Sí. Y pues nos evitamos el tema de la inscripción, porque eso sí es muchísimo más costoso. Así es. Y dependiendo de la entidad federativa donde se encuentren, pues la copia certificada siempre es mucho más sencilla, mucho más económica que el Sí. tema de la inscripción, porque te da varias opciones, ¿no? Y si no, pues la última opción es pues, darle cuello con el que firmaste el contrato y eso también le da fecha cierta. Y lo dijo la Corte. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que ya me quitaron el reloj porque nos excedimos, Sí, sí, ¿verdad? sí. Tenemos preguntas, vamos a ver qué nos están preguntando. Esperemos que sea respecto a este tema porque ya estamos aquí muy emocionados. Muy bien, nos están escribiendo a través de Facebook. Nos escribe Yomael Hernández, bueno, supongo que es Hernández, RZ. A ver, permíteme, déjame acercar un poco lo más posible. Nos dice Yomael, atendiendo al contenido de la jurisprudencia emitida por esposa de José María Ribó, entonces la fecha cierta solo será exigible cuando la autoridad se encuentre... ¿Me podrías apoyarme eso que Sí, claro. Entonces, la fecha cierta solo será exigible cuando la autoridad se encuentre realizando facultades de comprobación. Por lo tanto, cuando se sustancie el procedimiento regulado en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, está eximida dicha obligación legislada por la Suprema Corte. Híjole, yo aquí sí me reservaría, Claro. Yo creo que es un criterio que va a utilizar precisamente para 69B. Sí. Ese es el criterio que a últimas fechas se ha tenido, entonces considero que sí lo van a aplicar para 69B. Seguramente sí. Además, así como en algún momento en este programa comentábamos que el 69B se iba a replicar en otros artículos del Código Fiscal, como era el 22, el 23, el 42, y tal y como sucedió, seguramente este criterio se va a reproducir Así es. en otros procedimientos que no sean precisamente los de fiscalización, pero que sí impliquen la aportación de información y documentación a las Así autoridades es. administrativas para comprobar los efectos en materia tributaria. Entonces, la recomendación es, ojo, si ya te dijo esto, pues lo demás sí. Sigue el principio de que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si puede lo más en procedimientos de fiscalización, más aún en tema de 69, donde al contribuyente le conviene demostrar que sí llevó a cabo los actos o actividades que está manifestando y que no se encuentra en el supuesto del 69, sí, ¿no? Sí, también en un momento cuando nosotros leímos la jurisprudencia pudimos llegar a pensar, solamente aplica para facultades de comprobación, pero no, yo considero que la tendencia es a aplicarlo a todas las actividades o los actos que realice la autoridad fiscalizadora o la autoridad revisora precisamente para justificar la emisión de la resolución en contra del contribuyente. Entonces considero que sí aplicaría para 69. Claro. Y esta jurisprudencia, ya para concluir, si no hay algún otro comentario, considero que procuraron ser pero tan atascados que no se dieron cuenta de lo que realmente estaban haciendo.
porque eximen al contribuyente de todos los elementos probatorios adicionales que implican la realización de un acto jurídico, independientemente del que se trate, y lo limitan a uno solo para efectos de tener ese valor dentro de un procedimiento. Entonces, pues mucha atención con ello. Esto, en cierta medida, es un beneficio, hay que saberlo manejar. Obviamente, la recomendación es cuenten con los demás elementos, porque si ahora vamos a juicio y la autoridad dice, oye, es que este acto lo presumo incierto, bueno, para empezar tiene fe pública y la segunda sala dice que por solamente esa circunstancia ya tiene valor probatorio, pero mira, además tengo mi transferencia bancaria, aquí está el informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aquí están mis registros contables, ven cómo salió del almacén, cómo lo recibo en el mío, o sea, todo esto va a ir funcionando en pro del contribuyente, solamente hay que saber manejarlo de forma adecuada. ¿No? Así es, precisamente, hay que orientarlo, muy bien. Pero de que es un criterio erróneo es sumamente erróneo y contradice lo que ha resuelto la propia Corte, la doctrina y la propia legislación. Así es. Muy bien, con esto sí concluimos, nos excedimos un poquitillo más, pero creo que lo ameritaba. Perfecto.